Ahora sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ir prosiguiendo para entrar ya en el final de esta jornada, pero un final que no queríamos que fuera un camino sin salida, sino que al contrario, como os comentaba esta mañana, el título de esta conversación o de esta presentación que vamos a escuchar ahora acababa diciendo la cita exacta de Camus, que es la única manera de que se abran las puertas. Y eso es lo que que esperamos, que nos abran las puertas dos mujeres, sin duda de universos muy diferentes, como es el de Karima Shadu, artista visual, y el de Agnes Llobet, poeta y actriz. Os dejo con ellas. This is not on though, it's not working. Hello. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí, a todos los asistentes y muchas gracias también a Sandra por su invitación. La libertad de la verdad. Uno siempre vuelve a encontrar su carga, pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta rocas. También él concluye que todo está bien. La propia lucha hacia las alturas basta para llenar el corazón de un hombre. Cita de Camus. Cuantas más adversidades afronto, más crezco, no solo hacia la realización del potencial de mi vida, sino a un nivel de evolucionar y ganar impulso. Y dentro de ese impulso, de ese momentum, estar lo suficientemente quieta para recibir la sabiduría de la propia intuición. He aprendido a darme cuenta de que las adversidades nos acercan a descubrir la verdad sobre quiénes somos. Eso es especialmente cierto cuando utilizamos esos desafíos como oportunidades de crecimiento. Créame, es más fácil decirlo que hacerlo. Me gusta pensar que domino el arte de mantener la calma en el ojo del huracán. A veces incluso encontrando el humor en la situación. Una vez que pasa el golpe inicial, me relajo en lo desconocido y dejo que la vida me guíe. Desde ese lugar de menor resistencia y recepción, no me encuentro desesperada por una resolución, sino ansiosa por comprender qué jugosa lección de vida me espera. Y es importante saber que no se trata de un espacio de un espacio pasivo, sino de un espacio profundamente consciente. Y desde este lugar uno es capaz de encontrar cierta sensación de alegría. Cito, esa hora como un respiro que regresa tan seguro como su sufrimiento, esa es la hora de la conciencia. En cada uno de esos momentos en que abandona las alturas y se hunde gradualmente hacia las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Camus. El mito de Sísifo. A veces nos mentimos a nosotros mismos para aplacarnos del malestar que sentimos por alguna cosa o situación concreta. Pero si no buscamos constantemente la verdad, nos estancamos. Y ahí es donde se instala una profunda sensación de malestar e insatisfacción. Pero en la medida en que es incómodo sentir la pesadez, la irritación, la molestia o lo que sea, es en esta sensación en la que debemos apoyarnos para avanzar hacia la sensación contraria. Pero supongo que esta resistencia que podemos sentir es saber que en el momento en que nos enfrentamos a la verdad, emprendemos un inevitable e incómodo desmantelamiento.
Y nadie quiere eso. As Camus said, Como dice Camus, there exists existe un hecho evidente que parece totalmente moral, a saber que un hombre es siempre presa de sus verdades. Una vez que las ha admitido, no puede liberarse de ellas. one house to pay. Hay que pagar algo, hay que pagar un precio. In the moments that we lie to ourselves, En los momentos en que nos mentimos a nosotros mismos, podemos permitir que las opiniones de los demás prevalezcan sobre las nuestras, hasta el punto en que vivimos para ellos y no para nosotros. Me he dado cuenta de que la opinión de los demás por encima de la propia sea quizá señal de que uno no está viviendo al máximo de sus posibilidades. Y descubrir cuál es la raíz de esta causa es bastante sencillo. Ya lo sabemos. Nuestra intuición nos lo dice. Así pues, la intuición está en el corazón de la verdad. Es la brújula que nos guía. Cuando diriges tu vida con honestidad desde este lugar, es decir, defendiendo tus valores por encima de los demás, buscando primero tu propia felicidad y realización antes que atender a la de los demás, curando traumas, entonces la opinión de los demás no debería importarte tanto como decidir quedarte en un trabajo que no te da alegría o en un matrimonio que no te satisface tus necesidades o vivir desde el miedo en lugar desde la curiosidad y el amor. He descubierto que sí ayuda a ser alguien que no es adverso al riesgo y un espíritu de aventura también es útil. Me han dicho que vivir así es un lujo y estoy de acuerdo. Es un lujo absoluto que he tenido que cultivar para mí misma a partir de un sinfín de experiencias aparentemente agrias. Tengo algunos vídeos que podríamos poner mientras sigo y después me gustaría mostrar brevemente algo de mi trabajo. Sí, las diapositivas con las imágenes. O nos lo saltamos. No pasa nada. Oh, okay. Oh. Okay. Should I carry on, yeah? The labor of resilience. El trabajo de la resiliencia. The workmen of today El obrero de hoy trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas, pero solo es trágico en los raros momentos en que toma conciencia de ello. Sísifo es consciente de toda la extensión de su miserable condición. Es en lo que piensa durante el descenso. Si el descenso se realiza así, a veces con dolor, también puede tener lugar con alegría. Yo hago películas sobre el trabajo en África Occidental y la diáspora, especialmente en Nigeria, de donde vengo. Y no me considero una documentalista en sí, pero sí es cierto que la imparcialidad con la que presento mis temas lleva a otros a pensar que sí que lo soy. Cuando considero mi práctica, entiendo que su intriga radica en que este enfoque es, en cierto modo, objetivo. Aquí tenemos las diapositivas, muy bien. Magia. Si observo una obra reciente como Plateau, es el título de esta, en la que exploro la minería del estaño en Jos, no es esta. ¿Podemos avanzar? Bien, en la obra Plateau, Llanura, aunque el tema y el contexto histórico es el desencadenante, el enfoque conceptual de la obra como el movimiento itinerante de la cámara crea a la vez distancia e intimidad. Y en este espacio ambiguo, el espectador tiene una visión casi tangible del mundo de estos mineros, aunque al mismo tiempo el espectador no puede captar ese mundo en su totalidad. El trabajo es un tema difícil, sobre todo cuando se trata de cuerpos negros que trabajan en una pantalla. Para decir la verdad, o cualquier verdad, hace falta valor. Recuerdo una vez que participé en un seminario hace algunos años en Estados Unidos.
Era la primera vez que iba a Estados Unidos y como persona negra africana que vivía en la madre patria, como se refieren a África, era algo ingenua con respecto a las experiencias de los afroamericanos. Los países en los que trabajo, como Nigeria, se consideran países en vías de desarrollo y en este contexto el trabajo es omnipresente, es algo con lo que uno se encuentra a menudo. En mi trabajo en mi obra considero el trabajo como una forma de empoderamiento, como una práctica hacia la independencia. Sin embargo, en este seminario en concreto, no se escuchó lo que yo decía. Les indignaba que no me centrara tanto en la raza de los trabajadores o en el hecho de que estuvieran trabajando físicamente. Me preocupaban más los sentimientos conceptuales del cine, como la exploración del espacio, el ritmo, el paso, incluso el juego. Cuando pienso en obras como Makoko Sawmill, en la que sondeó el espacio delante de la cámara con 2 palos azules, y que es un trabajo que hice hará unos 8 años. Así que en el seminario no tuve mucho éxito y me pareció bien. Lo que yo hago no es para todo el mundo. Esta perspectiva requiere una cierta confianza y esa confianza requiere una alimentación y reafirmación de manera periódica, porque cuando uno va a contracorriente y tiene una visión consciente de cómo desea participar en el mundo, la verdad y su resiliencia se convierte en su columna vertebral. Ese es un lugar que Dios ha bendecido, donde el hombre está cerca con su corazón. Una de las bendiciones es la planta del cactus, que tiene un significado cultural muy importante para nuestro pueblo. Y es aún mucho más. Y hay algo que es incluso más importante que el cactus. Es la capacidad de sobrevivir en todas las condiciones meteorológicas. El cactus crece durante la época de lluvias y también se mantiene vivo durante la sequía. Incluso si cortamos una rama y la plantamos, lo más probable es que vuelva a crecer. Y lo mismo ocurre con las personas de nuestra comunidad, de los Berom. Sobreviviremos siempre. ¿Se luche contra él o se le deje en paz? Un Berón sobrevivirá en cualquier parte del mundo. Y no solo en el plató, en esta llanura de donde somos originarios. Un Berón se identifica a sí mismo con las características del cactus. Muchas gracias. La verdad tiene que construirse como el amor, como la inteligencia. Para mí el primer trampolín es el deseo de poner las palabras al servicio de una transformación.
de colocarlas en medio de la condición humana para que se estremezca, quizás para intentar resolverla. Aunque esta tarea, lo sabemos, la conciencia nos dice que es imposible, pero sí ir hacia ella. Intento trabajar desde esta premisa aquí y ahora, como Camus, que decía ici et maintenant, aujourd'hui et maintenant, esta verdad absoluta en todo momento, acción tras acción, acción física o acción verbal, la palabra escrita o palabra dicha. La construcción de la verdad, una verdad en el plano artístico, implica proceso, compromiso, implica entrega, aceptación de este desequilibrio. Construir la verdad como un proceso de búsqueda para entender el mundo, la condición humana y el diálogo entre ellos. Volver a hacer el mundo, desplazarlo, arrastrarlo, estirar y empujarlo. La responsabilidad de cualquier creado. Cuestionar, dinamitar, desconstruir el mundo servido, el pensamiento aceptado, el espacio emocional que hemos acondicionado para vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida común, y utilizar el poder transformador de la palabra para ir hacia otro lugar, habitar otra verdad. Una verdad entendida como un espacio, como el hábitat artístico donde podamos sentirnos violentados y a la vez protegidos para permitirnos a nosotros mismos, a un mayor número posible de personas, a la comunidad entera, revolucionar toda nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestro pensamiento. Nombrar capacidad o intento de ser dignos. Amo la acción dramática desde que era una niña y no sé de dónde nació este vínculo. Creo en la acción verbal, la exigencia de la necesidad de dar opción a la confección de otras verdades, estos otros mundos, la posibilidad de hacerlo. Y también la elección de cada uno de ir hacia esa posibilidad de escoger el gran misterio, este perpetuo ir y venir de mí mismo hacia los otros que me forja como artista, como decía Camus, que nos hace a todos, a cada uno de nosotros, este colectivo del que hemos hablado en esta jornada. Ser una persona libre que tenga la opción de entrar en un teatro, contemplar la escena, el escenario y permitir de forma activa poder escoger hacer esa transformación colectiva. El teatro debe proyectar la realización colectiva del pensamiento de un hombre, decía. Cuanto más fuerte es el impulso de creación, más polvo levantamos en el camino de los remiendos. Dejamos atrás el caos de una explosión, una estrella que colapsa, roja como el fuego de esta lengua que anhela el coraje de los prodigios. Y escribo, como una más. Somos hijas de unos tiempos que solo deja carnicería puesta en la mesa, y escribo como tantas otras. Somos madres de unos tiempos que se alimentarán de otras fieras. Esta verdad debe construirse, la entiendo como una verdadera viva que late, que concibe, que gesta y de la que tienes que cuidar. Tienes que alimentarla, abrirle camino, acompañarla y sobre todo te tienes que comprometer con ella. Beckett advocaba por el sentido de profundidad. Decía que la tendencia artística no es una expansión, sino una contracción. Unos años antes de tener a mi hija, hace poco ha cumplido un año, yo ya la soñaba, la anhelaba, la pensaba, la construía y también la temía. Temer la vida, no me lo podía creer.
Y de hecho fue un presagio porque al final me abrieron la barriga despierta sin anestesia para poderla sacar. Era imposible entenderlo. ¿Cómo podía temer la vida? Prácticamente todo lo que me había sustentado vitalmente era precisamente esta elección, crear. Crear. Y no sabemos ni siquiera quién somos. Crear es una tarea misteriosa, maravillosamente aterradora. Te transforma la forma de sentir, de percibir, de morder, de amar. Crear es la voluntad suicida que a veces tiene la conciencia. Es un espacio-tiempo profundo que te enfrenta al todo. Un combate encarnizado con las ideas. He vivido y seguro que es un espacio común entre los presentes en una constante espiral que centrifuga todo lo que somos, todo lo que pensamos, sentimos, imaginamos en todo momento, como un vómito de palabras, de imágenes y de acciones constante, que nunca se conforma, que nunca está satisfecho. Y cíclicamente también ha llegado el deseo de silenciar por un tiempo todo este grueso que se convierte a veces en bullicio, donde recurrir para no desfallecer, de dónde beber para no renunciar, de qué fuentes, los misterios, los maestros, el colectivo, volver a la vida, construir la vida, hablar de la verdad, de construir la verdad. Yo lo entiendo como ponerse al servicio de construir esta vida artística que nos posibilita el renacer constante desde mi yo más consciente que debe crecer y desarrollarse hasta la oscuridad más tapada que necesita curarse, como decía Albau, la belleza de las heridas necesita liberarse, desaparecer. ¿Y cómo se puede gestar, concebir, acompañar, cuidar o comprometerse si no es desde el amor? El amor como motor de salvación. Todas estas palabras, amor, verdad, vida, como muchas otras, necesitan una cantidad ingente y generosa de compromiso, prácticamente de fe en ellas. Para construirlas, o al menos para encaminarse a construirlas, para afrontar esta tarea, solo puedo decir que constantemente tienes que recordar que debes estar al servicio de algo más grande que tú misma, al servicio de una historia, de un aspecto social, de un personaje, de un parlamento, un verso, lo podemos llamar como queramos, pero al servicio de algo mucho más grande que tú misma. Y esta cosa, en mayúsculas, contiene en ella misma el poder de transformar, de mover la vida en todas sus estructuras, emocional, intelectual, físicamente. Los físicos cuánticos dicen que nada se toca, que nada en el universo hace contacto, que solo hay movimiento y cambio. La vida necesita movimiento, la verdad necesita movimiento para permanecer viva y continuará siendo verdad. El amor también se mueve para movernos. Y quizás sí que nos aferremos a la tarea de transformar, porque rechazamos el mundo tal como es. Yo la esperaba a ella, a mi hija, con un amor infinito. Y de pronto, todo lo que yo necesitaba para llegar aquí, para ser un nombre, una palabra, yo era incapaz de dárselo, una sola palabra. El pánico de errar en la elección, pero también esto hizo que reviviera en mí el coraje de volver, de querer crearle un mundo del que no querría desaparecer. Y tímida llegó una primera letra que flotaba en mi lengua. Lola. Te sostengo, tu fragilidad se me escurre entre los dedos. Te miro. ¿Me miras? Sonrío. ¿Sonríes? El cráneo abierto
para crear el umbral hacia nuestro mundo, para llegar. Llegamos con el cráneo abierto. Y hay que mantener la apuesta de la fe en este camino de construcción cuando nos ahogamos bajo la mentira, cuando estamos arrinconados contra la pared, como decía Camus, y mantenerla con tranquilidad, dijo también. En este sentido, quizás apostaría más para dar lugar a la violencia que contiene el acto creativo, como nos anima a hacerlo Anne Bogart. Ella habla de violencia porque el acto creativo requiere tomar decisiones y el compromiso hacia algo, dice. Comprometerse es una elección. Comprometerse a una elección, se percibe como algo violento. Es la sensación de botar desde un trampolín muy alto. Se percibe como algo violento porque decidir supone una agresión contra la inercia de la naturaleza. Y para construir esta otra verdad, aceptas la travesía infinita de la búsqueda de tu propia voz, este tamiz humano a través del cual toma un sentido y no el otro, el universo invisible que esconde las palabras y que se manifiesta en la acción artística donde te lanzas. Soy una actriz, quizás una actriz que juega con la poética de las palabras, actriz que quizás demasiado atrevida se lanza a escribir las réplicas de algunos personajes. Somos... Y para construir esta otra verdad, desde este ser que estima, que ama con pasión desmesurado su oficio, aceptas la carrera de obstáculos que se interpone delante tuyo a cada paso, cada proyecto como un proceso de lucha, y solo la certeza violenta de no querer renunciar a tu elección para luchar contra la ausencia de presupuesto, la precariedad de las contrataciones, las condiciones de los distribuidores, aceptar la carrera de fondo y la violencia del entorno, luchar contra los prejuicios sobre el oficio que ejerces, los tópicos y el increíble desconocimiento que se tiene sobre el trabajo de una actriz, la superficialidad que sobrevuela la mirada general que se ha construido sobre lo que debe ser una actriz. Estas otras verdades también son construidas. La inteligencia entonces es otra aliada inseparable del camino. Construir la inteligencia entendida como el camino del esfuerzo, de la perseverancia, del estudio, el hecho de alimentarse constantemente, la experimentación, la investigación, el entreno constante de tu instrumento, tu mente, el cuerpo, la experiencia de vida. Leona Di Marco, una italiana afincada primero en Estados Unidos y después en Mallorca, nos decía siempre: "Enjoy to be a child again". Cristian Lupa, que habla del actor como un transportador de sueños. Si un actor deja de serlo, deja de ser actor. Todos los maestros miran hacia allá, a estar atento y disponible para construir otras verdades, para ser un tamiz por donde se cuela la vida y que sea una nueva verdad que pueda ser algo para los demás, y esta dinámica como una constante de vida artística. La verdad debe construirse como el amor, como la inteligencia. Y el artista se compromete en la construcción, que para destruir la ignorancia atrevida o la maldad ya hay mucha en el mundo, y de este compromiso va a nacer quizás una película, puede ser una fotografía, puede ser un poema, el primer párrafo de una novela que nos va a permitir presentarnos quizás una muñeca adolescente que mira fijamente a los ojos de su padre, por ejemplo, que es el director de una multinacional textil muy importante y que después de una discusión por culpa de la fast fashion, estos ojos de adolescente dicen: la verdad, papá, debe construirse como el amor, como la inteligencia.
O de este compromiso quizás nacerá un poema o una danza que nos hará soñar en el que fue nuestro primer amor. Porque esta danza, este poema nos presentan a un octogenario quizás que besa la mano de su amiga de la infancia en una cama de hospital. Y con un beso en la mano, un beso como de despedida, le dice: Aina, la verdad debe construirse como el amor, como la inteligencia. O puede ser un cuento que nos aboca al despacho de un abogado que, mirándose a los ojos después de ganar un caso de un cliente que él sabía que era culpable, se susurra a sí mismo, mirándose a los ojos con una voz temblorosa: la verdad debe construirse como el amor, como la inteligencia. O puede ser un texto humilde como este, entre la poesía y mis pensamientos a la deriva, pronunciado en una pequeña isla en medio del Mediterráneo, que os puede intentar hacer llegar mi agradecimiento por este encuentro, por este aprendizaje que me habéis regalado y el enriquecimiento para mí y de coraje creativo. Sí, hay que construir, la verdad debe ser construida. Muchas gracias. Pues no sé, a mí retumban las palabras todavía. No sé si alguien quiere dar alguna sensación o entre vosotras algo ha resonado en estas, Karima, a lo mejor en las palabras que ha dicho Agnès, o no sé. Hay una persona... Ah, perdona. Agnès, ets una gran actriu, però no sabia que escribies. Agnès, eres una gran actriz, pero no sabía que escribías tan bien. Es un placer haberte escuchado. Ha sido un grandísimo placer. Gracias, Agnès, por este regalo. Gracias por asistir, por quedaros, porque ha sido una jornada larga y veíamos que había algunas personas inquietas. Gracias por quedaros hasta esta última conversación. Muchísimas gracias. Me ha sorprendido lo que has contado de tu hija, de su nacimiento, cuando dices que la soñabas, ese anhelo que tenías y ese temor también que sentías, y cómo lo navegaste, cómo fuiste desenvolviéndote. Y también pues tenía mi propia experiencia, ¿no? Lo que he pasado yo también. He encontrado tanta verdad y belleza en tus palabras y yo he sido mamá hace muy poco. Mi niño tiene pues unos cuantos meses menos que la tuya y no me había dado cuenta de esto, no había pensado en ello y me ha dado lugar a reflexionar. Desde luego me he hecho eco de tus palabras cuando has dicho que la verdad se tiene que construir, que cultivar. Y había una pequeña vocecita en mi mente que me decía, no, sí, no, a la vez. Sí, por supuesto, por muchos motivos. En todas las perspectivas son reales y ciertas, precisamente por eso, porque son perspectivas. Pero para mí me sentí
siento como nacemos inherentemente con esa verdad alojada en nosotros. Y para aquellos de nosotros y nosotras que hoy escuchamos a nuestro interior y nos inclinamos a creer en lo que está dentro de nosotros, poco a poco o con cierto ritmo, vamos descubriendo poco a poco esa verdad que está interna, que está dentro de nosotros. Me pregunto qué opinas al respecto, si también opinas lo mismo. Cuando Sandra me propuso el título para hablar, era precioso, pero era monumental. Estas grandes palabras, la verdad debe construirse en un mundo, y era como la doble cara de una moneda, porque todas las verdades se construyen con las que estamos de acuerdo y con las que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, era repetir: la verdad debe construirse como creadores. Y para mí es muy importante crear desde la verdad, no desde lo falso, no desde lo que no crees, no desde un punto que no es cierto o un punto solo formal, sino que hay que crear, y por eso hablaba de compromiso, desde un punto en el que tú puedas comprometerte, utilizar todas tus herramientas como creadora que estén al servicio de una verdad entendida como una pieza, como una obra, como un espacio en el que el arte pueda transformar el resto, que podamos todos compartir y transformarnos conjuntamente. Es cierto que estábamos hablando sobre este espacio de la vida y me alegra escuchar, al igual que se ha dicho antes, hemos hablado con Marta sobre la valentía que tienen las creadoras también, porque es una verdad que debemos poder construir. Y aquí me estoy refiriendo al acompañamiento. Nuestras vidas continúan. Nosotros somos trabajadoras. Nuestra profesión es muy difícil y es difícil cortar este cordón, dejar de trabajar 8 horas. Nuestra experiencia vital, nuestra mente, nuestro cuerpo, cultivar nuestro cuerpo, porque también está al servicio. No es como alguien que vaya al gimnasio para tonificar su cuerpo. Nosotras, desde lo más pequeño, desde lo más diminuto, nuestra vida artística tiene una implicación y está al servicio de nuestra elección vital. Tener en cuenta la belleza, curar las heridas, como se ha dicho, para mí ha sido una terapia. Pienso que es algo muy necesario, es necesario abrazar esta idea, y desde el colectivo, la comunidad que se reúne estos días me ayuda a dar valor a esta nueva realidad. Creo que nos vamos a quedar con estas palabras, ¿no? Que yo creo que de alguna manera efectivamente muy diferente, pero cada uno habéis abierto, ¿no? Esas puertas que queríamos abrir hoy para mañana seguir con eso, ¿no? Tener también esa voz desde el teatro para seguir mañana hablando de esos espacios de creación que nos aportan esa luz, que nos intentan insuflar ese aire o ese amor, como nos lo ha podido decir Agnes esta noche. Así que os esperamos mañana a las 10 para seguir con la edición de este año. Gracias a todos por esta mañana y por esta tarde. Gracias.